El día de hoy hablaremos sobre lo que es el cálculo vectorial aplicado a la ingeniería mecánica. Este trabajo va a ser presentado a la docente Rosa Virginia y es presentado por quien les habla Chuber Alexander Torres Muñoz y Jaime Blanco. El cálculo vectorial es un campo de las matemáticas referidas al análisis real multivariable de vectores en dos o más dimensiones. Consiste en una serie de fórmulas y técnicas para solucionar problemas muy útiles para la ingeniería y la física. Como consideramos los campos vectoriales que asocian un vector a cada punto en el espacio y campos escalares que asocian un escalar a cada punto en el espacio. Por ejemplo, la temperatura de una piscina es un campo escalar. A cada punto asociamos un valor escalar de temperatura. El flujo del agua en la misma piscina es un campo vectorial. A cada punto asociamos un vector de velocidad. Modelo matemático multivariable para un proceso de enfriamiento industrial de sólidos en cilindros rotatorios horizontales. Tomando como punto de partida el principio fundamental de conservación de la energía, ya anteriormente empleado, se puede obtener la expresión matemática que servirá como ecuación de balance. La podemos observar acá, donde m trazos m entrada es igual a m trazos de salida es igual a m trazos, donde podemos encontrar las siglas que conforman esta ecuación, donde es θ, la temperatura del sólido de la pared, C, calor específico del sólido, P, donde es densidad del sólido en kilogramos metros cúbicos, A, sección transversal del sólido, y K, coeficiente superficial de transferencia del calor del sólido a la pared por unidad de longitud. Como podemos ver, el área de la sección transversal del sólido, según la expresión 2 desarrollada, está dada por A es igual a 2/3 de R inicial al cuadrado por beta al cubo, donde, como vemos, R es igual al radio interior del cilindro. De aquí es necesario determinar el ángulo beta, mostrado en la figura 1, según la ecuación número 3. Entonces vemos que beta es igual a la raíz cúbica de 3m trazos sobre 2 que multiplica R inicial al cuadrado por P por la velocidad m, donde Bm es igual a la velocidad del sólido en metros sobre segundo. Como vemos en la parte interior, observamos un círculo y ahí vemos la representación del ángulo con respecto al diámetro vertical y al área que ocupa el sólido dentro del cilindro. La velocidad del sólido, según la expresión desarrollada por Dioskis dA, que aparece en la referencia 1, se calcula mediante la ecuación número 4, que es velocidad del sólido igual a 5,78 dI por phi por n. Donde phi, ángulo de inclinación del cilindro en grados, n, velocidad de rotación, 1 sobre segundos. Para determinar el coeficiente de K, se tiene en cuenta las formas de transferencia de calor presente en el enfriado del sólido. El calor del sólido a la pared se transmite por conducción, convección y radiación del sólido a la pared cubierta y del sólido a la pared descubierta por radiación. Para el primer caso del coeficiente de transferencia del calor puede definirse por la ecuación 5 y según la referencia 5 y 6, donde presentamos esta ecuación. Como podemos observar, alfa sub PCS es igual a K, que multiplica la raíz de C por lambda por gamma por N más ρ. Esto a su vez multiplica a la letra Cs por Cp sobre 1 sobre Cs más 1 sobre Cp, que menos 1, que esto a su vez está multiplicando entre paréntesis a θ a la cuarta menos θ a la cuarta p, sobre todo esto sobre θ menos θ p, donde alfa sub PCS es igual al coeficiente de transferencia de calor del sólido a la pared cubierta por el sólido, que es W sobre m al cuadrado K. Aquí vemos lo que son las constantes de Stefan y Boltzmann. También K es el coeficiente de no uniformidad de la temperatura del sólido, conductividad térmica del sólido de W sobre m al cuadrado K. N es la velocidad de rotación del enfriador, S a la menos 1. Y gamma es igual a masa a granel del sólido, que se representa en kilogramos sobre metro cúbico.
si P es igual a la emisividad de la pared y si solamente es igual a la emisividad del sólido. Para el segundo caso, el coeficiente de transferencia de calor puede definirse por la ecuación número 6, como la observamos a esta parte, que es igual a alfa sub P de S, que es igual a ρ que multiplicado por 10 a la menos 8, que multiplica a psi S por psi P. Todo esto se multiplica en un cociente que es igual a teta a la cuarta menos teta P. Todo esto sobre teta menos teta P. Alfa sub P de F, coeficiente de transferencia del calor del sólido a la pared no cubierta por el sólido, que sería expresado como W sobre metros cúbicos por K. Para calcular el coeficiente superficial de transferencia de calor del sólido a la pared por unidad de longitud del cilindro se emplea la ecuación 7 y las ecuaciones 8 y 9 para las respectivas áreas de transferencia de calor. No fui yo, fue Karen. Donde K1 es igual a alfa sub PCS por A sub PCS más alfa PDS por APDS, donde APCC es igual a 2pi por DI por beta sobre 360 grados y APDS es igual a pi por DI por 1 menos 2 beta sobre 360 grados. Donde APS, área de la pared cubierta por el sólido metros cuadrados, APS, área de la pared descubierta por el sólido metros cuadrados, así la expresión 1 toma la forma de la ecuación 10. Como podemos observar en la ecuación, del balance térmico para la pared según la ecuación diferencial de la conducción se obtiene la expresión 11. ¿Cómo se puede observar? Cada sigla que vemos es de la ecuación 11 que se halla para determinar el coeficiente de transferencia de calor de K2. Se tiene en cuenta los modos de transferencia de calor por conducción y convección, resolviendo a través de las ecuaciones 12. K2 es igual. Y para determinar el área del enfriador, esta se sumergida en agua, se desarrolla la ecuación 13. Como se puede observar. Entonces, como se planteó anteriormente, se necesita conocer el área de la superficie no sumergida en el agua. Con este objetivo se desarrolla la ecuación número 19. Después se calcula el flujo de calor por unidad de área, según la ecuación 20 obtenida por Roche-Schnoff, según la referencia número 5. Aquí vemos la ecuación y a su vez vemos qué significa cada uno de los símbolos. Pasamos a establecer la expresión para el cálculo del flujo de calor por unidad de área, conociendo esta variable que se puede relacionar en función de la ecuación número 21. Resolviendo cada una de estas ecuaciones llegamos a la ecuación 23, que muestra el balance térmico para el agua según la ecuación diferencial de la conducción, resulta así a su vez la ecuación número 25. Aplicando la ley de la conservación de energía a un control de superficie sobre el líquido, se obtiene la expresión 26. Al no existir acción de otros medios, la ecuación 26 se reduce a un equilibrio entre la transmisión de calor por convección del gas y el calor perdido por evaporación desde el líquido y representa a la ecuación 27. Donde el flujo del calor de evaporación puede calcularse como el producto del flujo de masa de evaporado y el calor latente de evaporación de la ecuación 28, donde vemos la ecuación y con sus respectivos siglas. El flujo del agua se evapora y se determina según la ecuación 29. Como podemos ver, el empleo del modelo, una vez preidentificado los coeficientes superficiales de transferencia de calor, se analiza el comportamiento de la temperatura del sólido y el agua en la piscina. Entonces, en cada una de estas ecuaciones se van a dejar un momento para que usted pueda tomar la iniciativa de lo que significa cada término. Ahora, después de eso vemos las ecuaciones 30, 31 y 32. A su vez, el calor transmitido por convección del agua del aire se determina a través de la ecuación
Sustituyendo estas ecuaciones 29 en la 28 y la 28 en la 34, tendremos a obtener otra nueva ecuación, la de alfa agua. Vemos el modelo teórico que fue identificado para un enfriador cilíndrico horizontal de 30 metros de longitud y 3,04 de diámetro de interior y 3,08 de diámetro exterior. Se observa además que para menores valores de flujo del sólido y mayores valores de K1, la disminución de la temperatura es más rápida a medida que aumenta el flujo, y para valores de pequeños de K1, la pendiente de la curva disminuye. Para mayores valores del flujo del sólido y del coeficiente superficial de transferencia del calor de K1, la temperatura del agua de la piscina se incrementa. Aquí los agradecimientos pues a los que hicieron esta tesis, pues fue realizada a los estudiantes y profesores y personal de la industria que apoyan este trabajo. Vemos las referencias, la modelación matemática de cada una, pues las podemos observar bien. En los autores de cada una de estas referencias y cada una está enlistado. Muchas gracias por la presentación. Este trabajo fue hecho por la profesora de cálculo vectorial, Rosa Virginia. Gracias.